En Radio Tubí, lector de tabaquería, la radio del tercer milenio a toda hora. Rescatando una tradición de aquella sociedad cubana que creía en la prensa. Lector de tabaquería, llegando a ti por Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos en las zonas medianas, no podemos decir que son las primeras horas. Ya rebasamos las 12 del mediodía, por supuesto. Estamos viviendo el horario vespertino del llamado Viernes Negro, el viernes de la compra, por supuesto. Hoy un equipo de trabajo de Radio Tubí estuvo pendiente, particularmente en muchas tiendas, sobre todo esas donde hay muchos efectos electrónicos y electrodomésticos. Estaba nuestro equipo de trabajo con Ismael y Luzardo, cámara en mano. Estaba con el micrófono Eric Cárdenas, nuestro productor general. Horas de la madrugada, particularmente en el Best Buy que tenemos por aquí muy próximo en la calle 40 y la 78 avenida. Estamos hablando del suroeste del Gran Miami. Bueno, pues muchas personas allí, sobre todo buscando televisores. Era lo principal que estaban comprando. Había una señora que estaba tratando de comprar un control remoto universal. Francamente no son patrocinadores nuestros, pero sabemos que en las diferentes tiendas de efectos electrodomésticos, pues desde luego que está el pollo del arroz con pollo o el pavo del arroz con pavo. Nunca mejor dicho, sobre todo tomando prestado el término de las últimas horas. Estamos comenzando con el lector de tabaquería, esta bonita tradición a la cual estamos rindiendo homenaje con este programa muy al estilo de Radio Tubí, la radio del tercer milenio, ahora por Alpairo TV. Tenemos muchas noticias para compartir con ustedes, después estaremos poniendo en perspectiva para aquellos que no se familiarizan con el término de qué va todo esto del lector de tabaquería, para que tengan ustedes idea de dónde es que parte, cuál es la génesis de este homenaje de la Dirección General en la persona de Mérida Pérez para con esta figura del locutor, del comunicador, del animador, de la persona que micrófono en mano como única herramienta pues informaba a los torcedores de tabaco, a las personas que están en su respectivo centro laboral. Llega también nuestro mensaje de manera extensiva para aquellos que están en la rastra, para aquellos que están manejando, para los que están conduciendo sus vehículos, moviéndose a sus trabajos y aquellos que también trabajan manualmente y pueden sin distracción pues escuchar nuestro mensaje. En medio de todas estas cosas, por supuesto que nos ponemos al día con lo que está pasando en el Medio Oriente. Hamás libera el primer grupo de rehenes en Gaza durante la tregua de 4 días, incluyendo 13 israelíes. El acuerdo incluye el intercambio de cerca de 50 mujeres y niños como rehenes por cerca de 150 prisioneros palestinos detenidos por Israel en una primera fase. El intercambio tuvo lugar hacia las 4 de la tarde, hora local, o sea, la hora del Medio Oriente, después de las 7 de la mañana de este Viernes Negro. Se hiciera una pausa humanitaria en los combates según los términos del mismo acuerdo. En un principio se conoció que en el canje del viernes Hamás liberaría 13 cautivos a cambio de la libertad de 24 mujeres y 15 adolescentes bajo custodia de Israel. Momentos antes de la entrega, el primer ministro de Tailandia dijo que Hamás había liberado a 12 tailandeses retenidos por Hamás, además de los 13 detenidos de Israel. Un funcionario de la Casa Blanca ha declarado que Washington no prevé que ningún ciudadano estadounidense forme parte de la primera tanda de rehenes liberados, pero mantiene la esperanza de que haya estadounidenses entre los liberados en los próximos días. Al menos 50 personas capturadas por Hamás durante los ataques terroristas del pasado 7 de octubre y 150 palestinos encarcelados serán liberados durante el periodo de tregua, que se espera también permita la entrada y distribución de más ayuda humanitaria para los ataques a la Franja de Gaza, como parte de la evaluación hacia el sur de la población de Palestina al norte del enclave. También tendremos noticias que tienen que ver justamente con el consumo aquí en el sur de Florida, aprovechando las ofertas para las ventas, los horarios para los centros comerciales en el sur de Florida y hechos policíacos que también llaman la atención. En Kentucky sofocan incendio por descarrilamiento de un tren. Los residentes vuelven, por supuesto, a la normalidad. Con esto y más estaremos a la vuelta de minutos aquí en Lector de Tabaquería. Una historia que empezó así, como lo cuento. Acompáñenos a homenajear esta bella tradición.
Cubana como el tocororo, auténtica como el aroma del tabaco. Al lector de Tabaquería y sus avesados escuchas, el mensaje de cada día mientras tuercen el habano, siguiendo por una voz el hilo de una historia, de una noticia, una frase o una conmemoración. Desde una silla y con el auxilio de un micrófono, así llega al torcedor la mejor distracción posible. Amena, instructiva, necesaria. La lectura en la tabaquería se introdujo en La Habana en el año 1865 en la fábrica El Fígaro. Siglo y medio después, en las fábricas de tabaco de Cuba entera continúan leyéndose los libros de siempre, incluido El Rojo y el Negro y las aventuras escritas por Alejandro Dumas. De tanto escuchar los tabaqueros las peripecias de Edmundo Dantes, surgió la marca de habanos más famosa del mundo, los Montecristo. Se trata tan solo de un ejemplo de cómo en el ADN de la lectura ha estado siempre la necesidad de socialización de las mismas. Pero mientras que en el ámbito analógico ha exigido la presencialidad y ha estado sujeta al sistema del boca a boca, lento pero seguro, ahora los desarrollos tecnológicos la han elevado a un nivel de intervención global. Aunque en término ha trascendido como función de personaje masculino, el lector de tabaquería puede ser también una mujer, como ocurre a una fémina que desempeñe esta labor en cualquier ciudad del mundo. Su tarea diaria consiste en leer diarios, libros u otros textos, para quienes tengan puesta la atención de sus ojos y manos en las labores de manipular y transformar las aromáticas hojas del tabaco en un excelente puro, extendiéndose además a las tareas de despalillo y escogida. La primera referencia acerca de esta singular ocupación que algunos consideran tan cubana como las palmas reales que crecen a lo largo de todo el país se remonta a 1865 en la fábrica de tabacos El Fígaro. Luego hubo un tiempo de silencio y reaparece en 1880. En 1896, un año después de iniciada la tercera gesta independentista contra España, en la llamada Guerra Necesaria iniciada en 1895, volverían a desaparecer en Cuba los lectores de tabaquería, que resurgen de nuevo en la era republicana a principios del nuevo siglo. En sus inicios y hasta principios de la década del 60 del siglo XX, eran los propios trabajadores del sector quienes aportaban los fondos monetarios de sus salarios para que se les pudiese pagar a este personal, cuya voz le hacía los días más agradables e instructivos a los operarios. Con el tiempo, esos lectores de tabaquería se fueron relacionando con los intereses de clase de los trabajadores del sector, promocionaron sus anhelos sociales y participaron en sus luchas. Se les lee el periódico, el estado del tiempo y novelas, igualmente poemas. Se les recuerda incluso el cumpleaños de algunos de los trabajadores o sus familiares y hasta se informa y comenta sobre el menú que se servirá ese día en el comedor obrero. Es una tradición que si los trabajadores quedan satisfechos con la labor del sector de tabaquería, suenen contra sus mesas a manera de aplauso sus chavetas, que no son otras cosas que las cuchillas planas de metal con las cuales cortan las hojas de tabaco. Sin embargo, si están insatisfechos, entonces tirarán al suelo dicha herramienta. Se le atribuye a lecturas de las novelas como El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, así como Romeo y Julieta de William Shakespeare, el haberle adjudicado tales nombres a vítolas, que no son otras que medidas de calibre o formas de puros devenidas en marcas cubanas que han alcanzado fama a nivel mundial. La primera de esas obras de la literatura universal se dice que fue una de las favoritas, cuya lectura pedían los trabajadores torcedores de las fábricas de puros cubanos. La del lector de tabaquería es una labor que entretiene y eleva el nivel cultural de aquellos que los escuchan diariamente. A través de una voz con rostro conocido, ellos están al tanto de las últimas noticias nacionales o internacionales y lo mejor de la literatura universal y cubana, además de otras opciones de interés en el sector. El reconocido escritor y periodista espirituano ya fallecido, Tomás Álvarez de los Ríos, también realizó esa labor en una época de su vida.
Igualmente desempeñó en algún momento esa función el bardo Falla Jamís, quien desde su México natal vino a residir de pequeño al poblado de Guayos, en Santi Espíritus, a unos 13 kilómetros de la ciudad espirituana capital, donde estableció con Tomás una entrañable amistad. A ciencia cierta, se desconoce cuántos lectores de tabaquería existen actualmente en Cuba, pues son contratados por los colectivos obreros. Sin embargo, un texto consultado en Internet calcula que la cifra pudiera estar entre 213 y 230. Sea cual fuere su número, lo importante es que este personaje mantiene con su voz viva una tradición hasta nuestros días, donde quiera que en Cuba se tuercen habanos a mano. Lector de tabaquería por Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Lector de tabaquería, ponte al día. Corazón Coraza. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen, y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre, y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga, y no. Bueno, y esperemos que toda nuestra gente haya disfrutado tremendamente la fecha de ayer, sobre todo en horas de la noche. Hay que ver las historias que nos cuenta por aquí el amigo Eric Cárdenas. Fue su primer Thanksgiving. ¿Estuvo disfrutando el pavo con el estilo cubano, Eric, o fue apegado a las tradiciones americanas? In between. Sí, fue una especie de mezcla. Creo que prácticamente todos hemos hecho lo mismo. Hay algunos, he estado en familias... He estado en familias en mi recorrido que de alguna manera sí están apegados a la tradición americana. Ya saben ustedes, el pavo con el gravy, con toda la comida típica. Supuestamente lo que le ofrecieron los indios a los peregrinos que venían en el Mayflower, aquella embarcación que traía muchos inmigrantes que venían desde la Europa, se encontraron en ese momento y a partir de entonces compartieron el maíz, compartieron el pan, compartieron la comida y desde luego pues se instituyó en la Unión Americana pues el Día de Acción de Gracias, un día que tiene mucho que ver precisamente con quienes hablamos este idioma, porque todos los que hablamos este idioma somos inmigrantes, particularmente los de primera generación, no los hijos de los hijos de los hijos, que también hablan el idioma como los míos, pero prácticamente, digamos, por la fuerza o la práctica de sus padres y sus abuelos en la casa.
Un día muy bonito, el segundo, según dicen, que más se come en los Estados Unidos después de la fiesta del Super Bowl. Nos decía Mérida Pérez que aquí era a nivel de lechón asado, Eric Cárdenas. O sea, no hubo un pavo por ninguna parte. Sin embargo, de los dos, hubo pavo y también hubo lechón asado. Ismaeli Luzardo llegó más gordita que de costumbre y mira que es difícil, ¿no? Porque estamos hablando de una chica al estilo modelo, bien delgadita con sus 22 años, pero es un día en el cual pues desde luego estamos disfrutando y ya sabemos lo que nos espera en la próxima semana, ¿no? A comer lo que quedó del pavo, a comer lo que quedó de estos días, lo que no se llevaron los visitantes que nos hicieron el honor de estar presente en nuestras casas. Y horas después, el Viernes Negro, como les contaba hace un rato, y ya viene por el camino el lunes cibernético, el lunes de muchas compras para toda la gente. Así lo estamos disfrutando en esta emisión del lector de tabaquería correspondiente a esta jornada en la cual sin duda 24 de noviembre también tenemos para ustedes muchas, pero muchas efemérides, primero con el tema y después nos vamos con lo que pasó un día como hoy. Conocido también el 24 de noviembre como el Día Mundial de la Evolución, también el Día Internacional del Ingeniero de Sistemas y el Día Mundial, oye esto, Eric, esta es buena, el Día Mundial del Vino Tinto. En 1886 fallece el destacado intelectual y patriota cubano Rafael María de Mendive, el maestro de José Martí, alumno de Derecho, Filosofía y Latinidad en el Seminario de San Carlos. En 1844 se gradúa de Derecho en la Real y Pontificia Universidad de La Habana. En 1864, 20 años después, asume la dirección de la Escuela Superior Municipal de Varones y posteriormente funda en su propia casa el Colegio San Pablo, en Prado 88. En las paredes de ese centro se forja el espíritu independentista de José Martí, guiado por su maestro Rafael María de Mendive. El mismo transmite a su alumno valores para la vida, amor a la libertad, decoro, ansias de justicia y defensa de los humildes. Sobre él escribió Martí en el periódico El Porvenir en Nueva York, el 1 de julio de 1891. ¿Y cómo quiere que en algunas líneas diga todo lo bueno y nuevo que pudiera yo decir de aquel enamorado de la belleza, que la quería en las letras como en las cosas de la vida, y no escribió jamás sino sobre verdades de su corazón o sobre penas de la patria? Tico Martí. En 1903 nace en Santiago de Cuba el historiador, profesor universitario y ensayista cubano Fernando Portuondo del Prado, doctor en Pedagogía y doctor en Filosofía y Letras. Además desempeñó como profesor de Historia en varias instituciones la mayoría de sus años laborales. En 1928 nace en Santiago de Cuba el célebre actor cubano Salvador Wood, Premio Nacional de la Televisión, quien estuvo por muchos años al servicio del régimen. Otras efemérides importantes: se concede al danzón la condición de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Cubana. El danzón nació en el Liceo de Matanzas en 1879. 24 de noviembre, un día como hoy. Y como parte de las notas de interés de lo más importante, en el lector de tabaquería detectan una partícula de altísima energía y origen desconocido cayendo a la Tierra. Investigadores japoneses captaron el segundo rayo cósmico más energético observado hasta la fecha, al que han llamado Amaterasu en honor de la deidad japonesa del Sol. Los científicos de los últimos años han logrado comprobar la existencia de diferentes partículas en el campo de la física con cada nuevo descubrimiento. La llamada o la famosa partícula de Dios, también conocida como el bosón de Higgs, es una de ellas. Otra es la partícula llamada Dios mío, que es un rayo cósmico inimaginablemente energético. Ahora investigadores japoneses han descubierto una partícula de altísima energía cayendo a la Tierra, llamada Amaterasu, en honor de Amaterasu Omikami, la diosa del amor y el universo en la mitología japonesa, cuyo nombre significa brillando en el cielo. Esta partícula, que tiene un nivel de energía 1.000.000 de veces mayor que el que se puede generar incluso en los aceleradores de partículas más potentes de la humanidad, parece haber caído a la Tierra en una lluvia de otras partículas menos energéticas. Hay que tener cuidado con lo que cae
del cielo. Muchas noticias en cuanto a lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, más allá de lo que ya supimos respecto al intercambio de rehenes. Joe Biden, el presidente americano, habló con líderes de Qatar, Israel y Egipto sobre los rehenes. El presidente americano dialogó en llamadas separadas con el emir Tamim bin Hamad Al Thani, primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Por su parte, la ONU confirma la entrada de combustible en Gaza y busca aumentar operaciones humanitarias. Se confirmó recientemente la entrada de combustible en la franja de Gaza desde Egipto en las últimas horas, destacando además que está lista para aprovechar la oportunidad de incrementar operaciones humanitarias allá donde esté la gente más necesitada. En cuanto al ámbito local, ya les contábamos de un accidente múltiple. Esto aconteció, señores, en la I-95, generando cierre parcial de la autopista y mucha congestión, sobre todo en el condado de Broward. Un accidente múltiple se produjo en la mañana de este viernes, obligando al cierre de varios de estos carriles. El accidente implicó a varios vehículos cerca de las 7 de la mañana, a la altura de la salida 25 en Marina Mile Boulevard, provocando un atasco de tráfico en la salida 23, muy cerca de Griffin Road. Reportes señalan que los conductores en los carriles en dirección norte supuestamente se vieron obligados a salir por la I-595. Debido a la magnitud del accidente, se espera que la vía permanezca afectada durante gran parte de la mañana. Esto fue en cuanto a lo ocurrido en este accidente. En cuanto a lo que está pasando hoy, Viernes Negro, consumidores del sur de Florida aprovechan las ofertas. En todo el país hay ofertas muy buenas, teléfonos inteligentes, incluyendo el nuevo iPhone 15 de Apple, equipos de ejercicio, cosméticos, muebles y hasta colchones, señores, para dormir cómodo. Por lo general, el Black Friday es un buen momento para encontrar precios bajos en ropa, electrodomésticos. Estamos hablando también de televisores, que son los más populares, y esto lo saben muchas personas que desde luego tratan de aprovechar. Hay rebajas importantes. Estamos hablando de equipos que normalmente pueden abarcar los $700, usted llevárselo por 500. Tampoco es que vayan a ser rebajados a la mitad. Por ejemplo, si hay casos de televisores de $500 que ahora serán conseguidos en 249, según el testimonio de algunos de los entrevistados a través de diferentes medios de comunicación. Realmente un día apacible para disfrutar. Algunos lo tienen en familia, muchos ya viajaron, están presentes no exactamente donde está su dirección postal, sino más bien donde residen sus seres queridos. En cuanto a las temperaturas, allá afuera 81 grados Fahrenheit, el tiempo estará oscilando en materia térmica entre 81 grados Fahrenheit y los 69. Día nublado completamente, tendremos el sol poniéndose sobre las 5:30, pero en el resto del día escasa probabilidad de lluvia, estamos hablando de apenas un 30%, y las temperaturas oscilando, reitero, entre 81 grados Fahrenheit y 69. Saludamos a la internauta Carol de León, que nos está escuchando también, está conectada a través de YouTube con Alpairo TV, siempre nos está escuchando también, prefiere estar primero que todo con Live 365, la primera opción para estar en vivo con un lector de tabaquería, y después tenemos la reposición justo a esta hora para los suscriptores que de manera espectacular están con nosotros haciéndolo a través de Alpairo TV. Aumenta la probabilidad de lluvia sobre las 2 de la tarde apenas para el 70%. Va a ser el momento crítico de mayor importancia para la probabilidad de lluvia. Sin embargo, a las 4 de la tarde desciende hasta el 30%. Misma probabilidad que se mantiene para las 5 de la tarde y luego de la puesta del sol desde las 6 y hasta las 9 de la noche. Mantenga la sintonía con Radio TV, la radio del tercer milenio, ahora por Alpairo TV. En Radio TV, lector de tabaquería, la radio del tercer milenio, a toda hora. El análisis, la información deportiva, lo que ocurre en el mundo entero, en las ligas más importantes, béisbol, baloncesto, boxeo, atletismo, lo que ocurre con protagonismo latino. En Radio TV, el deporte en acción. El deporte en acción.
Bueno, ¿se acuerdan ustedes de... Estamos allá en los deportes, por supuesto, y con ello quería comenzar este recordatorio. El hombre que participó en los Paralímpicos, de origen sudafricano, que le faltaban las dos piernas, pero tenía par de prótesis a partir de la rodilla, como vio al mundo primero que todo por su talento, después por cómo podía sobreponerse a las dificultades y no conforme con ello, pues desde luego medirse, competir y hacerlo en muy buena lid. Posteriormente, esta persona que se llama Oscar Pistorius, pues supuestamente la arremetió a golpes contra su pareja, tantos golpes que la habría matado. Bueno, pues estará saliendo en libertad condicional 10 años después de haberla matado. Las autoridades penitenciarias de Sudáfrica concedieron la libertad condicional al famoso atleta sudafricano Pistorius en prisión desde 2014 por haber matado un año antes a su novia, la modelo Reeva Steenkamp. El Departamento de Servicios Penitenciarios confirma la libertad condicional para Oscar Leonard Carl Pistorius, efectiva a partir del 5 de enero de 2024, señaló la propia institución penitenciaria, después de celebrar una audiencia a puerta cerrada en la prisión de Pretoria, capital de Sudáfrica. Pistorius está encarcelado desde 2016 y se convirtió en elegible para libertad condicional, después de haber cumplido la mitad de la sentencia en prisión, 13 años. El 14 de febrero de 2013, Pistorius disparó y mató a Steenkamp, una modelo y estudiante de Derecho en su baño, que había dicho al tribunal que creía que Steenkamp era un intruso cuando le disparó. Varias veces la familia de la joven se había opuesto a su solicitud de libertad condicional, según su propia abogada. Conocido Pistorius como Blade Runner por sus piernas ortopédicas de fibra de carbono, fue 6 veces medallista de oro paralímpico que compitió en los Olímpicos de Londres 2012, llegando a las semifinales de los 400 metros y portando la bandera sudafricana en la ceremonia de clausura. Más noticias del ámbito deportivo para compartir con nuestra gente. Se aplaza la declaración de Jenny Hermoso. Juez del caso Rubiales aplaza el 2 de enero la declaración de Jenny Hermoso. Esta es la atleta que cuando gana España el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino, pues fue abrazada por José Luis Rubiales, el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, le dio un beso en la boca. Ella en ese momento, si no correspondió, por lo menos tampoco se resistió abiertamente. Después comenzaron grandes campañas en contra precisamente de este hecho, argumentando la ideología de género, argumentando más que todo supuesto abuso de poder. Le costó el cargo al señor Rubiales. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha aplazado para el domingo 2 de enero la declaración de la jugadora Jenny Hermoso en el marco de la investigación al expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, por el beso que le dio tras la final del Mundial de Australia, sin su consentimiento supuestamente. La internacional debía comparecer el próximo martes en la Audiencia Nacional. Sin embargo, todo esto ha quedado pospuesto. Se ha prestado para muchas campañas, para muchas polémicas y también, ¿por qué no?, para muchos, pero muchos cuestionamientos. Señores, con los deportes estamos marcando el punto final. Ojo que tenemos que aprovechar también el Black Friday, tenemos que comprar, tenemos que aprovechar la barata porque allá afuera todavía va quedando mucho para adquirir. Tengan todos un feliz resto del día. Gracias por acompañarnos una vez más, un día después. Feliz jornada del Día de Acción de Gracias. Y nos vemos el próximo lunes cibernético. Feliz fin de semana.